Bueno, vamos a continuar este día con el tema del impuesto sobre la renta. Y vamos a proyectar la presentación. Lo último que vimos en la clase anterior fue las rentas provenientes de depósitos. Ya habíamos hablado de la renta de herederos, de los fideicomisos, de los conjuntos y personas jurídicas, rentas de socios y accionistas, y la última disposición que vimos fue las rentas provenientes de depósito. Ahora vamos a comenzar ya en materia a hablar de las deducciones del impuesto sobre la renta. Resulta que el impuesto sobre la renta, como les decía, el hecho generador es la obtención de rentas por el sujeto pasivo en el ejercicio de imposición respectivo. Entonces, todas las rentas que obtenga un sujeto pasivo en un ejercicio determinado constituyen rentas gravadas por efectos de la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, en el artículo 28 se establece la regla general de la deducción de los gastos, costos y gastos, y son deducibles de la renta imponible o de la renta bruta, mejor dicho, todos los costos y gastos necesarios para el ejercicio de la actividad generadora de ingresos. Es decir, que los costos y gastos deducibles del impuesto sobre la renta son aquellos que están íntimamente ligados a la generación de renta gravable o a la generación de ingresos. Entonces, aquellos costos y gastos relacionados con ingresos exentos o con rentas no gravables no son deducibles. Y entonces, si a la renta obtenida en el ejercicio le deduzco los costos y gastos deducibles de acuerdo a los criterios establecidos por la ley, es decir, aquellos costos y gastos que están íntimamente ligados con la producción de renta o con la producción de ingresos, entonces voy a tener la renta neta o imponible. Y es a la renta neta o imponible a la renta que le voy a aplicar la tabla del impuesto sobre la renta del artículo 37, si es persona natural, o 42 si es persona jurídica. El artículo 28 establece que la renta neta se determinará deduciendo a la renta obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley determina, así como las deducciones que la misma establezca. En todo caso, los costos y gastos y demás deducciones deberán cumplir con todos los requisitos que esta ley y el Código Tributario estipulan para su deducibilidad. No serán deducibles en ningún caso los costos y gastos realizados en relación con actividades generadoras de rentas no gravadas o que no constituyan renta para los efectos de la ley. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los costos y gastos que incidan en la actividad generadora de renta gravada, así como aquellas que afecten las rentas no gravadas y las que no constituyan renta de conformidad a la ley, deberán proporcionarse con base a un factor que se determinará dividiendo las rentas gravadas entre la sumatoria de las rentas gravadas, no gravadas, o que no constituyan renta de acuerdo a la ley, debiendo deducirse únicamente la proporción correspondiente a lo gravado. Es decir que voy a tener derecho a deducirme todos aquellos costos y gastos relacionados con renta gravable, en primer lugar. Y en segundo lugar, que sean necesarios para generar ingresos. Entonces, si un contribuyente tiene rentas gravables, rentas no gravables y rentas exentas, va a sacar la proporción que le corresponde a las rentas gravables y va a sumar todas sus rentas y va a dividir cuánto le corresponde a las rentas gravables y ese factor que le salga lo va a multiplicar por los costos y gastos que haya obtenido y esos van a ser los deducibles, siempre y cuando estén relacionados con los ingresos, estén relacionados con la obtención de rentas o la obtención de ingresos, que sean fuentes generadoras de ingresos.
Y este artículo 1 tiene una interpretación auténtica en el cual se reconoció como deducibles de la renta obtenida las mermas. Las mermas, pérdidas o gastos incurridos necesariamente para la producción de renta y para mantener la fuente generadora de ingresos, independiente del rubro de que se trate. En los sectores de industria. Licenciado, buenas tardes. Sí, sí. Buenas tardes. Fíjese que no sé si solo a mí, pero no me aparece la presentación. Ah, no les aparece la presentación. Permítame, quiero ver. Bueno, sí, es que no la estoy compartiendo. Gracias por... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Comparte eso. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Vaya, pero estábamos hablando del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde se establece la regla general según la cual yo a la renta obtenida le voy a deducir los costos y gastos necesarios para generar la actividad generadora de ingresos. Pero solo voy a tener derecho a deducirme aquellos costos y gastos que estén íntimamente relacionados con la generación de ingresos, con la fuente que me genera ingresos, y que estén relacionados con rentas gravables. Las rentas exentas y las no gravables, que yo obtenga los gastos que estén relacionados con ese tipo de renta, no me las puedo deducir. Entonces el contribuyente tiene que sumar toda su renta obtenida y luego dividir a cuánto corresponde la renta gravada. Si yo divido mi renta gravada entre el total de rentas que he obtenido, exentas, no gravadas, me da un porcentaje. Ese porcentaje yo lo multiplico por los costos y gastos y eso es lo que voy a tener derecho a deducirme. Ahora bien, si yo no tengo rentas no gravadas y exentas, bueno, en esos casos no hay ningún problema. Pero los gastos deben estar íntimamente relacionados con la actividad que me genera ingresos. Entonces, en ese sentido, este artículo también tiene una interpretación auténtica, según la cual también son deducibles las mermas, las pérdidas o gastos incurridos necesariamente para la producción de renta y para mantener la fuente generadora de ingresos, independientemente del rubro de que se trate, en sectores de industria, comercio, servicios, que implique una forma medible, reconocible, que sean inherentes a la actividad y con un costo real. Entonces, tengo derecho también a deducirme las mermas que se puedan generar en el proceso de producción. La merma, pérdida, gasto o costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible toda vez que los valores reclamados estén debidamente documentados y reconocidos o acreditados por los organismos vigentes o entidades reguladoras correspondientes. En ningún caso será admisible como deducible este costo-gasto cuando al momento de establecerse la renta disponible no resulte cálculo de impuestos. Si después de deducir los costos y gastos necesarios para generar la renta no me da impuesto por pagar, entonces no tengo derecho a deducirme, obviamente. No tengo derecho a deducirme las mermas. Ahora, en el artículo 29 se establecen las deducciones generales del impuesto sobre la renta. Estas deducciones generales son los gastos del negocio, todos aquellos costos y gastos que el contribuyente incurre en el ejercicio de la actividad económica que estén ligados o relacionados con la fuente productora de ingresos. Todos esos gastos son deducibles. Las remuneraciones, los salarios que le pagan a los trabajadores, ya sean permanentes, eventuales, los gastos de viaje al exterior y viáticos al interior del país, que estén también relacionados con la actividad generadora de ingresos. Solo esos son deducibles. Los arrendamientos,
que pague, los locales que arriende para mantener las sucursales o el establecimiento principal, las primas de seguros que pague por mercaderías, por cuestiones relacionadas con su actividad principal, los tributos y cotizaciones de seguridad social. Ahí tenemos el pago de AFP, el pago del Seguro Social, IMPEC, ese tipo de cotizaciones que se pagan por tener personas laborando a tiempo completo. Deducción para asalariados que liquidan o no el impuesto. Aquí se establece una regla en el artículo 29, número 7. Lo vamos a ver. Primero vamos a ver. Combustible, todos aquellos combustibles generados en la actividad de producción de rentas gravables, ya sean en plantas, equipos, vehículos, en las fábricas para manejar las máquinas, etcétera. Los gastos de mantenimiento, los intereses que estén íntimamente relacionados con préstamos que ha hecho el contribuyente para invertirlos en el negocio. Los costos, ¿no? Si es una empresa que produce, todos los costos. Los gastos agropecuarios, es una empresa que se dedica, bueno, a la ganadería o ventas de fertilizantes, etcétera. Eso lo establece el artículo 29 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aquí la tengo yo, Ley de Impuestos sobre la Renta. Vamos a ver el artículo 29. Este es el 4. Voy a poner aquí 29, vamos a ver si me lo encuentro. Entonces, tenemos gastos del negocio, remuneraciones, gastos de viaje al exterior y viáticos al interior del país que estén ligados con la actividad generadora de ingresos. Ese es el criterio. Arrendamientos, el precio de arrendamiento de los bienes muebles o inmuebles utilizados directamente en la producción de ingresos computables, bodegas, almacenaje, fábricas, tierras, bosques, etcétera. Las primas de seguro tomados contra riesgo de los bienes de su propiedad utilizados para la producción de la renta gravable, tales como seguro de mercadería, de transporte, de lucro cesante, de negocio, etc. Tributos de cotización de seguridad social. Aquí son deducibles los impuestos, las tasas y contribuciones especiales fiscales y municipales que recaigan sobre la importación de los bienes y servicios prestados por la empresa o que graben la fuente productora de la renta. Y también los pagos del Seguro Social, AFP, etc. Acá en la deducción para asalariados establece una regla en este artículo. Las personas naturales cuya renta obtenida provenga exclusivamente de salario y cuyo monto sea igual o inferior a $9,100 no estarán obligados a presentar liquidación y tendrán derecho a una deducción fija de $1,600, la cual no estará sujeta a comprobación. La deducción fija y de cotizaciones de seguridad social estarán incluidas en la cuota de retención a que están afectadas. Entonces, si una persona natural obtiene rentas igual o inferior a $9,100, la retención que le efectuaron mensualmente, eso va a constituir el impuesto. Y entonces no será necesario que presente la declaración. Así dice esta disposición. Las personas naturales asalariadas con rentas mayores de 9,100 tendrán derecho a las deducciones establecidas en los artículos 32 y 33 de la presente ley. Y ahí estamos hablando de los gastos médicos y de la colegiatura. Entonces tenemos los combustibles, el mantenimiento, los gastos que por concepto de reparaciones ordinarias, o sea, las que se eroguen para mantener en buenas condiciones de trabajo
de servicio o producción de bienes del contribuyente empleados directamente en la obtención de la renta obtenida. Y van a ser deducibles siempre que no impliquen una remodelación o una ampliación de la estructura original de los bienes, incrementen su valor o prolonguen la vida de los mismos. Luego, los intereses que el contribuyente paga por préstamos que invierte en el negocio también son deducibles. Los intereses pagados incurridos, según sea el caso, por las cantidades tomadas en préstamo, toda vez que sean invertidas en la fuente generadora de la renta agradable, así como los gastos incurridos en la constitución, renovación o cancelación de dichos préstamos, los cuales deberán deducirse en proporción al plazo convenido para el pago del financiamiento. Los costos, el costo de las mercaderías y de los productos vendidos, que se determinará de la siguiente manera. El importe de las existencias al principio del ejercicio o periodo de imposición de que se trate, se sumará el valor del costo de producción, fabricación, construcción o manufactura de bienes terminados y el costo de las mercancías u otros bienes adquiridos o extraídos durante el ejercicio. Y de esta suma se le restará el importe de las existencias al fin del mismo ejercicio. Para determinar el costo de ventas deberá utilizarse el método de evaluación adoptado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Tributario. El costo de producción está integrado por la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, siendo deducible de la renta obtenida únicamente el costo de producción correspondiente a los bienes que se hayan vendido en el ejercicio. Bueno, los gastos agropecuarios, los gastos indispensables para la obtención de ingresos computables provenientes de explotaciones agropecuarias, tales como las efectuadas por conceptos jornales, siembra, resiembra, adquisición de forraje, plantas, semillas, abonos, etcétera. Los gastos de alimentación y crianza del ganado son deducibles en la medida que representen una erogación real, excluyendo por consiguiente el valor de los productos que se cosechan en la misma explotación. Bueno, son deducibles también. En el artículo 29 se establecen cuáles son las rentas no deducibles. Bueno, acá dice, respecto a los costos y gastos señalados en este artículo, en el 29, ¿no?, incurridos en la manufactura, elaboración, producción o cualquier actividad que implique la transformación de materias primas en productos terminados, no serán deducibles al momento de su pago de vengo, sino que serán acumulados a prorrata según los sistemas, métodos y técnicas de costeo adoptadas por el contribuyente para establecer el costo de producción, elaboración, extracción, construcción y similares, y serán deducidos en la medida que los productos terminados sean vendidos, usados o consumidos en las operaciones generadoras de renta gravable, lo que deberá ser comprobado por el sujeto pasivo. Bueno, en el artículo 29 se establecen cuáles son los costos y gastos que no son deducibles de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y, bueno, como les digo, la regla general está establecida en el artículo 28. El artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es la que establece la forma cómo se va a calcular la renta neta o imponible, que es la renta a la cual se le va a aplicar la tabla del artículo 37 o la del 42. La renta neta se determinará deduciendo la renta obtenida, los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente que esta ley determina, así como las deducciones que esta misma establezca. Y entonces establece también que solo son deducibles los costos y gastos relacionados con actividades gravadas. No incluye las actividades exentas y las no gravables. Las no gravables están en el artículo 3, o sea, los ingresos no gravables. Y los ingresos o la renta exenta se encuentran en el artículo 4. Entonces, acá se establecen una serie de costos y gastos, se detallan, ¿verdad?, que no son deducibles. La característica principal de estos costos y gastos son que
no están relacionados con la fuente generadora de ingresos en forma directa. Son gastos personales, son gastos superfluos que nada tienen que ver con la actividad generadora de los ingresos. Y así comienza diciendo los gastos personales y de vida del contribuyente o de su familia, las remuneraciones por servicios ajenos a la producción de ingresos computables, la suma en concepto de rendimientos de los capitales invertidos, títulos, valores, retiros, anticipos o cuentas ganancias pagadas a socios o accionistas de una sociedad o a sus cónyuges o familiares, titulares de empresa mercantil a sus cónyuges o familiares, los gastos de viaje o viáticos del contribuyente o de sus socios o empleados no comprobados como indispensables en el negocio, las cantidades invertidas en adquisición de bienes y en mejora de carácter permanente que incrementen el valor de los bienes. Es decir, si es una reparación que incrementa el valor de un edificio, de una casa o de un establecimiento, entonces no va a ser deducible como costo y gasto, sino que vía depreciación va a haber que aplicar. Esto es una cuestión de contabilidad para los contadores, ¿verdad? Van a tener que aplicar la depreciación, ¿verdad? Las cantidades invertidas en la adquisición de inmuebles o arrendamiento de vivienda, adquisición, importación e internación, así como la adquisición de importación e internación de combustible, lubricantes y repuestos para los mismos, es decir, para el uso del contribuyente, socios o accionistas, gastos personales, las utilidades de ejercicios que se destinen al aumento de capitales, a la constitución de fondos de reserva, eventualidades o cualquier otra naturaleza, los dividendos pagados a poseedores de acciones preferidas en cualquier tipo de sociedad, las donaciones y contribuciones no comprendidas en la ley, las pérdidas de capital. La pérdida de capital, cuando vimos la ganancia de capital, solo es deducible de la ganancia de capital y por un periodo de 5 años, ¿no? Pasados los 5 años, ya no tiene derecho. Cualquier otro gasto o erogación no especificado en este artículo que no sea indispensable para la producción de la renta computable o la conservación de su fuente. Ese es el criterio. Y aquí pues se detalla una serie de costos y gastos que no están directamente. El criterio es eso. Debe estar relacionado en forma directa con los ingresos gravables, es decir, que sean costos y gastos necesarios para la actividad que genera ingresos. De lo contrario, no es deducible. Y entonces aquí señala una serie de situaciones, pero son costos y gastos que no están relacionados. Los costos o gastos relacionados con la adquisición o uso de bienes o utilización de servicios que no sean necesarios para la producción de la renta obtenida, las donaciones que no hayan sido informadas por los donatarios, las que se encuentren soportadas en comprobantes cuya numeración no haya sido asignada o autorizada, los costos o gastos que no se encuentren debidamente documentados y registrados contablemente, la amortización, la depreciación de derechos de llave, marcas y otros activos intangibles similares, las sanciones, multas, recargos, intereses moratorios, cláusulas penales y otras penalidades semejantes que se paguen por vía judicial, convenio privado o cualquier otro medio de solución de conflicto. Acá pues estamos hablando de que no son deducibles las multas que paga el contribuyente, la pérdida que resulta de enfrentar el costo de adquisición y el valor de venta de activos realizables en estado de deterioro, vencimiento, caducidad o similares, ¿no? Aquí estamos hablando de activos para la venta, es decir, ya productos cuya fecha de caducidad ya venció el producto. Esas son pérdidas de capital, ¿no? No serán deducibles los gastos por castigos o provisiones de cualquier naturaleza contenidos en principios y normas contables o normas emitidas por entes reguladores. Las adquisiciones de bienes o utilización de servicios cuyos montos sean iguales o mayores a 25 salarios mínimos mensuales que no se realicen por medio de cheque. Fíjense que es bien importante, el 23. Las adquisiciones de bienes o utilización de servicios
cuyos montos sean iguales o mayores a 25 salarios mínimos mensuales que, ¿cuántos son 25 salarios mínimos mensuales? 25 por 365, ¿cuánto da? Hagan el cálculo ahí. 9.125, Lic. Vaya. En esos casos, si son iguales o mayores a 25 salarios mínimos, no van a ser deducibles si no se realicen por medio de cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito. O sea, debe quedar un registro ahí, ¿verdad? Debe ese tipo de adquisiciones o utilización de servicios, debe de entregarse cheque, transferencia bancaria, tarjetas de crédito o débito. El medio de pago sea diferente al efectivo y a los medios utilizados en el Romano 1, en Romanito 1, y no se formalicen en contrato escrito, escritura pública o demás documentos que regula el derecho civil o mercantil, tales como permutas, mutuos de bienes no dinerarios, daciones en pago, cesiones de título de dominio de bienes, compensaciones de deuda o operaciones contables. Entonces, en estos casos, si no se cumplen estos requisitos, ese tipo de costo y gasto no será deducible, aunque esté relacionado con la fuente generadora de ingresos. Debe existir un cheque, una transferencia bancaria, un pago por tarjeta de crédito. Debe existir un registro o un contrato. Entonces, para que pueda ser deducible. Las deducciones que no se encuentran contenidas expresamente en esta ley. Luego tenemos la depreciación, ¿verdad? También la depreciación es deducible, ¿verdad? Y entonces ahí la ley establece el método de depreciación que se va a utilizar, método de línea recta, el artículo 30A, ¿verdad? 30. Es deducible la renta obtenida el costo de adquisición o fabricación de los bienes aprovechados por el contribuyente para la generación de la renta computable de acuerdo a lo dispuesto en este artículo. Estos bienes que se consumen o agotan en un periodo no mayor a 12 meses de uso o empleo en la producción de la renta, su costo total se deducirá en el ejercicio en que su empleo haya sido mayor, según lo declara el contribuyente. Cuando es inferior a un año, entonces va a ser deducible como costo-gasto. En los bienes cuyo uso o empleo en la producción de la renta se extienda por un periodo mayor de 12 meses, se determinará una cuota anual o una proporción de esta, según corresponda, deducible de la renta obtenida, de conformidad a las reglas siguientes. La deducción procede por la pérdida de valor que sufren los bienes e instalación por el uso en la fuente productora de renta gravable. Bueno, aquí establecen las reglas para aplicar la depreciación. El valor sujeto a depreciación será el costo total del bien, salvo en los casos siguientes, cuando se trate de maquinaria importada que haya gozado de exención de impuestos IVA, será como máximo el valor registrado por la Dirección General al momento de realizar la importación. Cuando se trate de maquinaria o bienes muebles usados, el valor máximo sujeto a depreciación será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. Y aquí está cuando es bienes usados. Un año el 80%, 2 años el 60%, 3 años el 40%, 4 años y más el 20%. Luego tenemos los porcentajes de depreciación. El contribuyente determinará el monto de depreciación que corresponde al ejercicio periodo de imposición de la manera siguiente. Aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación. Los porcentajes máximos de depreciación permitidos serán edificaciones 5%. ¿A cuántos años equivale eso? A ver. ¿A cuántos años equivale el 5% en el caso de las edificaciones? ¿Cuántos años? A 20, 20 años. ¿Va? Maquinaria 20%. ¿Cuántos años son? 5. Vehículos 25%. ¿Cuánto es? 4.
Otros bienes muebles, 50, 2 años. Entonces, aquí establece las reglas de la depreciación. Y, bueno, son bienes que deben estar íntimamente relacionados con la fuente generadora de ingresos, es decir, que se utilicen en la planta de producción, los vehículos que utiliza el contribuyente para, bueno, para realizar actividades relacionadas con la fuente que genera ingresos, etcétera. Ese es el criterio. Ese es el criterio. Lo que pasa es que a la hora de ¿cómo se llama? A la hora en la práctica, pues a veces muchos contribuyentes abusan, ¿no? Cuando el bien se utilice al mismo tiempo en la producción de ingresos gravables y no gravables o que no constituya renta, la deducción de la depreciación se emitirá únicamente en la proporción que corresponda a los ingresos gravables en la forma prevista en el artículo 28. No son depreciables las mercaderías o existencias de inventario del contribuyente ni los predios rústicos o urbanos, excepto lo construido sobre ellos. En este último caso se refiere a las edificaciones para efectos de la procedencia de la deducibilidad. El contribuyente deberá separar en su contabilidad el valor del terreno y el valor de la edificación. Básicamente los contadores, ¿verdad? Se aplican la técnica contable. El bien depreciable será redimido para efectos tributarios dentro del plazo que resulte de la aplicación del porcentaje fijo. Una vez que transcurran los 20 años en el caso de los edificios, no podrá hacerse deducción alguna por depreciación sobre bienes fiscalmente hayan quedado redimidos. También el caso de los programas, amortización de programas informáticos. Aquí se establece un porcentaje fijo y constante de un máximo del 25% anual. Es deducible de la renta obtenida mediante amortización el costo de adquisición o de producción de programas informáticos utilizados para la producción de la renta gravable o conservación de su fuente, aplicando un porcentaje fijo y constante de un máximo del 25% anual sobre el costo de producción o de adquisición. Entonces, acá también están los mismos criterios, el mismo criterio. Cuando se adquiera un programa utilizado, el valor máximo sujeto a amortización será el precio del programa nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a estos porcentajes. Un año 80%, 2 años 60%, 3 años 40%, 4 años 20%. Y bueno, este es el criterio que se establece para la deducción o amortización también de programas informáticos o software, ¿no? Veamos aquí. Otras deducciones, la reserva legal. La reserva legal es deducible. ¿Qué es la reserva legal? Pregunto. ¿Qué es la reserva legal? Eso se regula en el Código de Comercio. Y bueno, tienen que verlo en derecho mercantil y los contadores, bueno, no sé si creo que llevan también derecho mercantil. Y en contabilidad 4, si no mal recuerdo. ¿Pero qué es la reserva legal? A ver. Ajá. ¿Qué es? No lo puedo pasar esperando. Ajá. ¿Decía algo? Es como una garantía para poder responder a pasivos en caso de cualquier, ya sea que la empresa se vaya a quiebra o algo así. Vaya, hay un porcentaje establecido en la ley, en el Código de Comercio, ¿no? Las sociedades tienen anónimas, las sociedades de personas. Entonces, para poder cubrir cualquier eventualidad que se pueda dar, ¿verdad? La reserva legal de las sociedades domiciliadas que se constituya sobre las utilidades netas de cada ejercicio hasta el límite mínimo determinado en las respectivas leyes o por las oficinas gubernamentales competentes según la naturaleza de cada sociedad.
En el caso de sociedades que realizan tanto actividades grabadas como exentas, la reserva legal no será deducible en su totalidad, sino únicamente en la proporción correspondiente a las operaciones grabadas. Entonces, se aplica el mismo criterio del artículo 28, que es la regla general. Cuando la reserva legal se disminuya en un ejercicio o periodo de imposición por cualquier circunstancia, tales como capitalización, aplicación a pérdidas de ejercicios anteriores o distribución, constituirá renta gravada para la sociedad por la cuantía que fue deducida para efectos del impuesto sobre la renta en ejercicios o periodos de imposición anterior al de su disminución. Liquidación separadamente de las rentas ordinarias a la tasa del 25%. Para tales efectos, la sociedad llevará un registro de la constitución de reserva legal y de la cuantía deducida para la determinación de la renta neta o imponible en cada ejercicio o periodo de imposición. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto de la reserva legal, ¿verdad? Tenemos también las cuentas incobrables, ¿no? En el número de este artículo 31 se establece, además son deducibles de la renta obtenida el valor o el saldo de las deudas incobrables siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la deuda provenga de operaciones propias del negocio productor de ingresos computables, que en su oportunidad se haya computado como ingreso gravable, que se encuentre contabilizada o anotada en registros especiales según el caso, que el contribuyente proporcione a la DGI la información que exige el reglamento. También el tratamiento para la constitución de reservas de saneamiento de cuentas incobrables y de las reservas de activos extraordinarios por parte de los bancos, compañías de seguro, instituciones. Estas son otro tipo de reserva, ¿no?, que establece la ley. En ningún caso serán deducibles las reservas de saneamiento de cuentas incobrables y las reservas de activos extraordinarios que haya sido deducido en ejercicios anteriores. Bueno, aquí establece una serie de reglas para el caso de la reserva, ¿no? Luego tenemos acá, veamos, las erogaciones con fines sociales. El artículo 32 las establece, las erogaciones con fines sociales. Las erogaciones para la construcción, mantenimiento y operación de viviendas, escuelas, hospitales y servicios de asistencia médica y de promoción cultural, pensiones por retiro de seguros de salud y de vida y similares, prestaciones que proporcione gratuitamente y en forma generalizada a sus trabajadores para la superación cultural y bienestar material de estos y de sus hijos, siempre que tales prestaciones se realicen en el territorio nacional. No obstante, cuando se trate de asistencia médica, hospitalaria o de estudios, se aceptarán como deducibles aunque se realicen en el exterior. Todo debidamente comprobado y a satisfacción de la DGI, ¿verdad? Las erogaciones para la construcción y mantenimiento de obras de saneamiento que proporcione gratuitamente a los trabajadores en sus propiedades o empresas, a los moradores de una localidad y obras que constituyan un beneficio notorio para la región del país. O sea que para que sea deducible debe cumplir exactamente con estos requisitos que están señalados aquí en la ley. Las aportaciones patronales para la constitución y funcionamiento de asociaciones o cooperativas creadas para operar con participación de la empresa y de los trabajadores, orientadas a fomentar la formación de capitales que se destinen para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y su familia. Las donaciones a las entidades a que se refiere el artículo 6 de esta ley, las instituciones de utilidad pública. Bueno, ahí habla de las fundaciones y asociaciones de utilidad pública y de derecho público, hasta un límite máximo del 20% del valor resultante de restar a la renta neta del donante en el periodo de ejercicio de imposición respectivo el valor de la donación. Es decir, que solo es deducible hasta un máximo del 20% de la renta neta del donante, ¿verdad? Solo esa parte. Y debe estar debidamente documentada y declarada, debe ser declarada. No serán deducibles de la renta obtenida las donaciones que se efectúen a entidades que
beneficien directa o indirectamente al donante, a la familia de este. Para que proceda la deducción de las donaciones efectuadas a las fundaciones y corporaciones de utilidad pública, además de los requisitos que esta ley señala para los efectos, se requerirá siempre que la institución donataria se encuentre calificada por la administración tributaria como sujeto excluido. Y luego dice acá, la administración tributaria asignará y autorizará la numeración de los documentos en los que se respalden las donaciones. Para ese efecto, las entidades donatarias deberán solicitar a la administración tributaria la autorización respectiva. También las cuotas o aportaciones a sindicatos, asociaciones, fundaciones o gremiales de trabajadores. Bueno, deben encontrarse calificadas por la DGI como sujetos excluidos y soportan la cuota de aportación en documentos que contengan, o sea, deben estar documentadas. La cuota patronal pagada por las personas naturales al Seguro Social correspondiente al trabajador doméstico también es deducible. Mira. Asimismo, será deducible la cuota laboral pagada a dicha institución a cuenta del referido trabajador, cuando ésta sea soportada por el patrono. Y luego aquí tenemos los gastos médicos y hospitalarios para el caso de las personas naturales, ¿no? Es un máximo de $800 en concepto de gastos médicos y un máximo de $800 en concepto de colegiaturas. Y deben de cumplirse en el caso de los gastos médicos que el profesional que preste el servicio esté domiciliado en el país y legalmente autorizado para ejercer en el país, que cuando los servicios se presten a los familiares o cónyuges mencionados, estos no sean por sí mismos contribuyentes. Es decir, que es deducible los gastos médicos y hospitalarios del contribuyente, de sus padres, sus cónyuges, sus hijos menores de 25 años y empleados domésticos, siempre que se cumplan los requisitos que acabo de leer. Luego, el valor de lo pagado en la República en concepto de colegiatura o escolaridad de sus hijos hasta 25 años de edad que no sean contribuyentes en cualquier nivel de educación y en centros de enseñanza autorizados. A igual deducción tendrá derecho y dentro del mismo monto el contribuyente que por sí mismo se financie sus estudios. Asimismo, tendrán derecho a estas deducciones los asalariados cuya renta obtenida exceda de 9.100, ¿se recuerdan? Los que tienen de 9.100 hacia abajo no tienen derecho a esta deducción, sino que tienen una deducción fija de $1.600 que ya está incluida en el cálculo del impuesto. Para la comprobación de las deducciones no será necesario anexar documento alguno con la declaración respectiva. Luego tenemos aquí, vamos a ver, vamos a continuar. La persona natural van a calcular el impuesto conforme a la tabla del artículo 37, igual a sucesiones domiciliadas en el país y los fideicomisos domiciliados en el país. El artículo 37 establece la tabla del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si una persona obtuvo $5.000 de ingresos, ¿en qué tramo estaría ubicado? A ver. Obtuvo $5.000 de ingresos en el ejercicio. En el 2, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo le voy a calcular el impuesto? Ajá. Obtuvo 5.000, ¿verdad? ¿Cómo se le calcula el impuesto? A ver. Fíjense que como dice, si la renta neta imponible es desde 4.064 hasta 9.142.86, aplicar el 10% sobre el exceso exento de 4.064 más cuota fija de 212.12. Entonces, quiere decir que a los 5.000 yo le voy a deducir 4.064. ¿Sí, verdad? Y Sí, luego lo y que... a eso le va a aplicar el 10%. El 10%. Y ¿Cuánto da? le va a sumar la cuota fija.
Las 212, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? $5,000 menos 4,064 por el 10%, más 212.12. ¿Cuánto da de impuesto? Ahí agarren una calculadora. Ajá. ¿Cuánto les da? A 5,000 yo le deduzco 4,064, que es sobre el exceso de, y a ese valor que me dé yo le multiplico el 10% y luego le sumo 212.12. ¿Cuánto da? 305.72. Vaya, 305.72. Así se aplica esta tabla. Luego, las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados calcularán su impuesto aplicando el 30% sobre su renta neta disponible, si no es domiciliado. ¿Se recuerdan del domicilio? En la última clase les pregunté cuánto era el plazo establecido en el Código Tributario para considerarse domiciliada una persona o no domiciliada, y no me respondieron. En el examen creo que sería bueno preguntarlo. Se excluyen del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva de impuestos sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. Pero estamos hablando del caso de las personas no domiciliadas, ¿no? Los asalariados. El artículo 38 establece el caso de los asalariados. Bueno, en el caso de los asalariados, dispone que las personas naturales domiciliadas cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios, sueldos y otras remuneraciones y que hayan sido objeto de retención para el pago de este impuesto no estarán obligadas a presentar la declaración de impuestos, salvo aquellas personas con rentas mayores a $60,000 anuales, así como las que no se les hubiera hecho la retención o las retenciones efectuadas no guardan correspondencia con el impuesto que resultaría de aplicar lo establecido en la tabla a que se refiere el artículo 37 de esta ley, en cuyo caso deberá presentar la declaración correspondiente liquidando el impuesto o podrán solicitar la devolución respectiva. Es decir, aquí está diciendo que estas personas con rentas mayores a 60,000, que son asalariados, están obligados a presentar la declaración de renta. Pero los que tengan rentas inferiores a esa cantidad, no. Pero, pues sí, uno hay que presentar la declaración, ¿verdad? Porque además la misma ley se contradice en el artículo 92. Ya lo vamos a ver. Pero si le han retenido impuesto y tiene rentas de $50,000, lo mejor es que presente la declaración, porque seguramente le van a devolver, ¿verdad? Y luego aquí existe también una coordinación de la DGI con el Seguro Social, la Superintendencia del Sistema Financiero y las AFP, ¿verdad? Para efectos de las retenciones de las cotizaciones previsionales, ¿verdad? Las rentas diversas, conjuntos y personas jurídicas. Las personas naturales domiciliadas o no con ingresos provenientes de diversas fuentes, inclusive salarios, y cuyo monto no excede el límite señalado en el artículo anterior, deberán presentar la liquidación correspondiente. O sea, una persona con rentas diversas es aquella que tiene diferentes fuentes de ingresos. Puede ser asalariado, pero tiene su negocito o puede prestar servicios profesionales, etc. Los conjuntos culturales, deportivos, artísticos y similares no domiciliados calcularán el impuesto aplicando un 5% sobre la renta bruta obtenida en cada evento. Aquí no le permite la deducción, ¿verdad? Las personas jurídicas van a aplicar el 30% sobre la renta imponible. Esa es la tasa que se aplica, salvo que hayan obtenido rentas grabadas menores o iguales a $150,000, los cuales se aplicará la tasa del 25%. Si las rentas grabadas son menores o iguales a $150,000, se aplica la tasa del 25%. Si es mayor a esa cantidad,
entonces va a aplicar la tabla del 30% en el caso de las personas jurídicas, ¿no? Se excluyen del cálculo de impuestos aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva del impuesto sobre la renta. Es que primero usted calcula el impuesto y luego resta las retenciones que le han hecho. Bueno, el artículo 48 establece que el impuesto se liquida por medio de una declaración jurada. Y que, por cierto, hoy es el último día para presentarla. Hoy es 2 de mayo, hasta las 11:59 de la noche. Liquidación en caso de conjuntos no domiciliados. Aquí hablamos de la figura del... bueno, tenemos los sujetos pasivos, que se dividen en contribuyentes y responsables. Aquí el responsable, que es el contratante local, y el representante del conjunto cultural, artístico, deportivo similar, no, es el obligado solitariamente a formular y presentar la declaración y a pagar el impuesto. Y es por cada evento. El día hábil siguiente al de la realización de cada evento. Lugar de pago. Bueno, ¿a dónde se debe efectuar el pago del impuesto sobre la renta? Bueno, se debe efectuar en las colectarías habilitadas, ¿verdad? Del Servicio General de Tesorería, o en las instituciones que hayan sido autorizadas, la Banca Nacional, ¿verdad? Del pago y la retención del impuesto. Pago presunto, artículo 53. Pago presunto. Las cantidades que hubieran sido retenidas a los sujetos pasivos no domiciliados se presume que constituyen impuestos pagados y pasarán al Fondo General de la Nación, por lo tanto, no están obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta respectiva, salvo que no le hayan efectuado la retención. En ese caso, sí está obligado a presentar la declaración en el plazo establecido. Obviamente que como son personas no domiciliadas, es bien difícil controlarla, pero si existe un representante legal en el país, es el obligado a presentar la declaración. La retención en remuneraciones. Bueno, aquí se aplican las tablas del impuesto sobre la renta, que funciona igual que la tabla mensual, ¿verdad? Es un decreto ejecutivo emanado por el órgano ejecutivo y se hace una retención mensual, ¿verdad? Y se hace un recálculo en junio y en diciembre, con el objeto de compatibilizar el impuesto que ha sido retenido, es decir, de tal manera que al final del ejercicio, cuando el sujeto presente la declaración y aplique la tabla, va a quedar a cero, es decir, no le va a generar impuesto a pagar ni a devolver. Ese es el objetivo ¿cómo se llama?, de la retención, ¿verdad? Se aplica el método de retención de rentas para la recaudación de impuestos, intereses y multas que correspondiera a los sujetos que obtengan rentas en el país, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. No están sujetos a retención las remuneraciones pagadas por servicios prestados a un gobierno extranjero. Retención sobre rentas en especie. Cuando las rentas sujetas a retención se paguen en especie, el agente de retención, para cumplir con su obligación, las calculará en efectivo sobre la base del valor de mercado en el momento del pago. Plazo para enterar lo retenido. Bueno, el impuesto retenido se enterará los primeros 10 días hábiles del vencimiento del mes anterior. Es decir, es igual que en el caso de IVA. Se efectúa el pago, se presenta la declaración y se pagan los primeros 10 días hábiles del periodo tributario al vencimiento del periodo tributario. Aquí los periodos tributarios son mensuales en el caso de la retención del impuesto sobre la renta. Luego tenemos la renta para asalariados, y estaba hablándoles yo, adelantándome de las tablas de retención.
Para la presente ley se consideran servicios de carácter permanente aquellos cuya prestación es regulada por la ley laboral y su remuneración es el devengo de salarios, sueldos, sobresueldos, horas extras, primas, comisiones, gratificaciones, aguinaldo y cualquier otra compensación por servicios personales, ya sean que estos se paguen en efectivo o en especie, y donde la prestación del servicio es por tiempo indefinido, o bien cuando dichos servicios se contraten por un plazo determinado, bien sea a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial, con carácter de subordinación o dependencia. Esa es la característica. Debe existir una subordinación o dependencia del trabajador por servicios de carácter permanente. Si son temporales es el 10% que se retiene, pero si son permanentes se aplican las tablas, que eso es un decreto ejecutivo que lo emite el presidente de la República, y estas tablas están hechas de tal manera que al final del año la sumatoria del impuesto retenido debe ser igual al cálculo del impuesto que se determine como consecuencia de la aplicación de la tabla del artículo 37. Estamos hablando de asalariados. Los agentes de retención, a efecto de dar fiel cumplimiento a la aplicación de las retenciones establecidas en el decreto que contiene la tabla de retención de impuestos sobre la renta, deberán cumplir las obligaciones que dicho decreto regula, las cuales consisten en aplicar las tablas de retención contenidas en el decreto respectivo, restar al total de remuneraciones del periodo del monto de las rentas no gravadas, efectuar un recálculo para determinar la retención en los meses de junio y diciembre. Luego establece la obligación que tienen los sujetos de retención de informar a cada patrón o empleador la existencia de más de un empleo y los montos de la renta respectivas de cada uno de ellos. Informar a su patrono a cuál de la renta se le aplicará la retención en el caso que las rentas obtenidas de los diferentes empleos sean de igual monto. Exigir a su anterior patrono la emisión y entrega de una constancia de retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 del Código Tributario. El incumplimiento de las obligaciones antes reguladas, las cuales deberán comprenderse en el decreto ejecutivo correspondiente, será sancionado con 2 salarios mínimos mensuales. Pues acá se contradice con el artículo 246 del Código Tributario, que es el Código Tributario es posterior y es el que se debe aplicar, ¿verdad? El 246, ahí vamos a ver, incluso hasta es, quiero ver, aquí está, hasta más benevolente es. Retener o percibir y no enterar el impuesto, multa igual a la cantidad que haya dejado de pagar sin perjuicio de enterar la suma retenida dentro del plazo que la administración fije. No retener o no percibir el impuesto respectivo existiendo obligación legal de ello, sanción multa correspondiente al 75% sobre la suma dejada de retener. Retener o percibir y enterar extemporáneamente el impuesto respectivo, sanción multa equivalente al 50% de las sumas retenidas o enteradas extemporáneamente. Y retener o percibir y enterar una suma inferior a la suma que corresponde dentro del plazo legal, sanción multa equivalente al 30% sobre el monto no enterado dentro del plazo legal. Entonces acá se está estableciendo una sanción en el Código Tributario en relación al impuesto dejado, un porcentaje sobre el impuesto dejado de pagar. Y aquí se establecen 2 salarios mínimos mensuales, que son como $700, ¿no? Más de $700. Entonces es más gravoso. Aquí vamos a aplicar el Código Tributario, salvo que en estos casos que el contribuyente, la persona que le están reteniendo el impuesto no informe, entonces, pero sería muy alta la multa, ¿verdad? Desproporcional, diría yo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar el 246 del Código Tributario. Impuesto sobre la renta, la distribución de utilidades. Bueno, los sujetos pasivos domiciliados que paguen o acrediten utilidades a sus socios, accionistas, asociados, fideicomisarios, partícipes, inversionistas o beneficiarios, estarán obligados a retener un porcentaje del 5% de tales sumas. Dicha retención constituirá pago definitivo del impuesto sobre la renta a cargo del sujeto al que se le realizó la retención, sea este domiciliado o no.
Si a las referidas utilidades no se les efectuaron las retenciones respectivas de acuerdo a lo regulado en este capítulo, se deberá declarar separadamente de las otras rentas obtenidas en el ejercicio periodo de imposición y pagar el impuesto a la tasa del 5%. Bueno, ese es el porcentaje que se aplica en el caso de las utilidades, ¿verdad? Aquí establece que se entiende por utilidades el remanente que resulte de la sumatoria de las rentas gravadas exentas y no sujetas percibidas o devengadas por el sujeto pasivo en el ejercicio periodo de imposición, menos los costos, gastos, deducciones y el impuesto regulado. Bueno, ustedes saben cómo se calcula la utilidad, ¿verdad? Después de calcular el impuesto sobre la renta y la reserva legal, ¿verdad? Ahí están las utilidades. Pues aquí lo está señalando para efectos legales. Se entenderá que las utilidades han sido pagadas o acreditadas cuando sean realmente percibidas por el sujeto pasivo, sea en dinero, en efectivo, títulos, valores en especie, mediante compensación de deuda, aplicación a pérdidas o mediante operaciones contables que generen disponibilidad indistintamente su denominación, tales como dividendos, participaciones sociales, excedentes, resultados, reserva legal, ganancias o rendimientos. La retención establecida en el presente capítulo por su carácter especial prevalecerá sobre cualquier norma que la contraríe, salvo lo regulado en el artículo 158A del Código Tributario. El 158A habla de los sujetos no domiciliados que están ubicados en territorios en donde no se aplica o no se aplican tributos. En el 158, lo vamos a ver acá, 158 del Código Tributario. La ley lo define, vamos a ver, 158A. Las personas naturales o jurídicas, asociaciones, fideicomisos, sociedades regulares o de hecho o unión de personas domiciliadas en el país deberán retener el 25% como pago definitivo cuando paguen o acrediten sumas a personas naturales, jurídicas, entidad o agrupamiento de personas o cualquier sujeto que se hayan constituido, se encuentren domiciliados o residan en países, estados, territorios con regímenes fiscales preferentes de baja o nula tributación o paraísos fiscales. A eso se refiere. Bueno, tenemos acá, en el caso de distribución de utilidades, los representantes de casas matrices, filiales, sucursales y agencias y otros establecimientos permanentes que paguen o acrediten utilidades a sujetos no domiciliados en El Salvador deberán retener el 5% en concepto de impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. Si no se efectuaran las retenciones respectivas de acuerdo a lo regulado en este capítulo, los sujetos no domiciliados deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 53, o sea, deben de presentar la declaración, pero como les digo, es bien difícil, ¿no?, controlarlos, salvo que tengan representantes en el país. La ley exige que aquellas personas no domiciliadas que realizan operaciones mercantiles en el país deben de nombrar un representante, ¿no?, que es el obligado. Retención por disminución de capital. Los sujetos pasivos domiciliados en El Salvador deberán retener el impuesto en la cuantía del 5% sobre las sumas pagadas o acreditadas en las disminuciones de capital o patrimonio en la parte que corresponda a capitalizaciones o reinversiones de utilidades. Para estos efectos se considera que las cantidades pagadas o acreditadas por la disminución de capital o patrimonio corresponden a utilidades capitalizadas anteriormente hasta agotar su cuantía. Bueno, se da la distribución de utilidades cuando se le entrega una porción de esas utilidades a los socios accionistas, ¿no? Pero también se puede dar distribución por capitalización, es decir, que no se le entrega nada a los socios accionistas, sino que se capitalizan, es decir, se utilizan o se invierten en el negocio. Pues ahí se debe retener el 5%. Bueno, la percepción, funcionario perceptor. Bueno, es el Servicio General de Tesorería por disposición constitucional. Artículo 230 de la Constitución y 60 al 64 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, la Ley AFI, que lo vimos en la primera unidad, ¿verdad?
Entonces, es la Dirección General de Tesorería por medio de las colecturías que están ubicadas en todo el territorio nacional o por aquellas instituciones financieras que han sido autorizadas por el Ministerio de Hacienda, los bancos. Ahora, del artículo 76 al 81, del 76 al 81, en la ley de impuestos sobre la renta se regulaba lo que era el pago mínimo del impuesto sobre la renta. Yo recuerdo que cuando expusieron ustedes los principios, yo les di esta sentencia a un grupo, porque la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional todo ese capítulo del artículo 76 al 81, porque el pago mínimo se establecía sobre el capital, sobre el activo, mejor dicho, se establecía sobre el activo neto, que bajo las condiciones establecidas en esas disposiciones, ¿verdad? Solo se le restaban las reservas y otros gastos ahí. Pero ya había habido antecedentes en el caso de las municipalidades también, ¿verdad? Que la mayor parte de municipalidades cobran o cobraban impuestos sobre el activo neto imponible, le deducen la reserva legal y todo. Bueno, el criterio de la Sala de lo Constitucional ha sido que no constituye una fuente productora de ingresos el activo. Es decir, no es un índice para calcular impuestos si no se deducen los costos y gastos necesarios, o sea, si no se deducen, si no se consideran las deudas. Entonces, activo menos pasivo el patrimonio, o sea, capital. Entonces, para la Sala es el capital contable el que debe de gravarse. Entonces, en esta sentencia del 17 de abril de 2015, declaró inconstitucional del artículo 76 al 81 la Sala de lo Constitucional. Falló en los siguientes términos. Declárase inconstitucional de un modo general y obligatorio el artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta porque vulnera el principio de equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica, artículo 131 ordinal sexto de la Constitución, en cuanto determina que el activo neto es la base imponible del pago mínimo del impuesto a la renta, sin que en el cálculo de aquel exista la posibilidad de deducción de los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y la conservación de su fuente. Entonces, para la Sala, el activo neto no es un parámetro de riqueza. Declárense inconstitucionales por conexión y de un modo general y obligatorio los artículos 76, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Impuestos sobre la Renta en cuanto se limitan a complementar o desarrollar el pago mínimo del impuesto sobre la renta, de modo que comparten el vicio de contraste con el artículo 131 ordinal sexto respecto a la equidad tributaria en su manifestación del principio de capacidad económica. O sea que el activo neto o imponible en los términos que se establecían en esas disposiciones y en algunas leyes de impuestos de las municipalidades no es un parámetro de riqueza para la Sala de lo Constitucional, salvo que se le deduzcan las deudas, ¿no? O sea, al activo se le deduzcan las deudas, porque el activo es la inversión que tiene la empresa, pero esa inversión está respaldada por deudas. Porque yo puedo tener mercadería, puedo tener instalaciones, pero tengo deudas, he hecho deudas con los bancos para invertir. Y entonces dice, bueno, al activo neto en los términos establecidos en estos artículos, si yo no le deduzco las deudas en que incurrió el contribuyente, entonces no es inconstitucional. Luego, la obligación de declarar y pagar en el artículo 92. Están obligados a formular la declaración por medio de declaración jurada, aun cuando no resultan obligados al pago del impuesto, las personas naturales domiciliadas con renta imponible superiores a la base exenta contenida en el artículo 37 de la presente ley dentro del ejercicio del periodo de imposición. Las personas jurídicas, los sujetos que estén obligados a llevar contabilidad formal,
En el 1 se contradice con el artículo 33, era, ¿verdad? No, era el 33 creo que era, que establece que los asalariados que tengan rentas iguales o superiores a 60,000 no están obligados a declarar, ¿verdad? Entonces, con ese es que se contradice, lo vamos a buscar aquí. Pero aplica la regla especial, ¿verdad? Aplica la regla especial establecida en la ley, ¿verdad? Esa es la regla que debemos de aplicar, ¿verdad? Es el artículo 38. Vaya, entonces estamos en el 70, en el 92, ¿verdad? Los sujetos que están obligados a llevar contabilidad. Bueno, todo el que conforme a esta ley sea sujeto al impuesto, esté registrado o no, está obligado a formular por cada ejercicio impositivo ante la DGI la liquidación, o sea, de presentar la declaración de impuestos. También están obligados todo sujeto a quien se le hubiera retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente, los que hubiesen declarado en el ejercicio anterior, las asociaciones, los fideicomisos, los conjuntos culturales, todos los sujetos afectos al pago del impuesto de timbre. El impuesto de timbre ya no existe, ¿verdad? Fue sustituido por el impuesto de IVA y por eso le han metido esta reforma a todos los sujetos registrados como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, se exceptúan de los impuestos en los numerales anteriores las personas naturales asalariadas reguladas en el artículo 38 de esta ley y bueno, que son los de $60,000, ¿no? Lo del 1, pues aquí también lo salvaron mediante reforma. Aquí deben de relacionar también el artículo 238 del Código Tributario, que establece cuáles son las sanciones por no efectuar o por no presentar la declaración de impuestos. Luego, acá en el artículo 105A se establecen una serie de sanciones para las personas que no presentan la declaración de pago a cuenta, que se contradice con el artículo 247 del Código Tributario. Entonces aquí vamos a aplicar el 247. Fíjense que como dice, cuando los sujetos obligados al anticipo o pago a cuenta, que de conformidad con el inciso segundo del artículo 72 no declaren ni pagaren en el término establecido lo que corresponde en tal concepto. Ahora bien, quiero decirles que la figura del pago a cuenta en el artículo 61 y 72 de esta ley fueron derogados, ¿no?, cuando surgió el Código Tributario. Y ahí en el Código Tributario se regula la obligación del pago a cuenta, pero se les olvidó derogar este artículo. Entonces se establece una multa equivalente al 50% de la suma dejada de enterar. Igual sanción se aplicará a dichos sujetos cuando omitieran por cualquier circunstancia presentar la declaración. Pero en el artículo 247 es más benevolente porque ahí se aplica con base al porcentaje dejado de declarar, ¿va? Aquí dice, miren, constituye incumplimiento la obligación de enterar a cuenta, no enterar al anticipo a cuenta, existiendo obligación legal de hacerlo, multa equivalente al 75% de la suma dejada de enterar. Enterar el pago anticipo a cuenta fuera del plazo establecido, sanción multa equivalente al 50% de la suma enterada extemporáneamente. No enterar en el término establecido lo que corresponde en concepto de pago o anticipo a cuenta, sanción multa equivalente al 30% sobre el monto no enterado en el término prescrito. Y de omitir presentar la declaración de pago o anticipo a cuenta, sanción multa del 50% de la suma dejada de enterar. Entonces aquí vamos a aplicar el Código Tributario. Luego aquí tenemos cómo se va a aplicar un criterio para establecer las rentas obtenidas parcialmente en El Salvador, en el artículo 127. En tanto no se suscriban los tratados internacionales correspondientes, para determinar la proporción que de las rentas de actividades realizadas parcialmente en el territorio nacional deban considerarse como obtenidas en el país, se usará el siguiente método. Se dividirá la renta bruta obtenida directamente en El Salvador
en cada actividad entre la renta bruta total obtenida por el contribuyente para esa actividad. Aquí estamos hablando de contribuyentes que tienen operaciones grabadas en El Salvador y en otro país y que no logran, en su contabilidad no es posible establecer pues cuáles son los costos y gastos deducibles. Entonces se divide la renta bruta obtenida en El Salvador entre la renta bruta obtenida por el contribuyente en esa actividad. El cociente así obtenido se aplicará al total de gastos verificados por el contribuyente en cada actividad. El resultado constituye el monto de gastos deducibles de la renta bruta percibida directamente en el país. Básicamente es la misma regla del artículo 28 en cuanto a las rentas no grabadas y las exentas, ¿no? La diferencia entre la renta bruta percibida directamente en El Salvador y los gastos deducibles de conformidad con el numeral anterior será la renta neta que se considera percibida en el país de actividades realizadas parcialmente en el mismo. Y 4. La renta neta así determinada deberá agregarse en su caso a la renta neta obtenida totalmente en el país. Básicamente es una pequeña formulita, ¿no?, que establece la ley. Y bueno, ¿no? Yo les he mandado una guía, un trabajo con 2 ejercicios, uno de IVA y uno de renta. El examen va a ser ejercicio, ¿verdad? Y no me los quiero quebrar, ¿verdad? O sea que yo les pido a todos que los grupos de trabajo, todos participen en la elaboración de ese ejercicio, de esos ejercicios. Cualquier duda ustedes me pueden consultar, ya sea en la clase o me pueden mandar mensajitos aquí por, ¿cómo se llama esta cosa? Team, o al correo, ¿verdad? Entonces, porque pues no da el tiempo para resolverlos en clase, pero sí, son ejercicios que ustedes deben de, primero, establecer cuáles son las rentas obtenidas, ¿no?, o los ingresos gravables en IVA. Suman la renta, todos los ingresos que ha obtenido los suman, luego cuáles son los gastos deducibles, los suman, cuál es la renta neta, a la renta obtenida le deducen los costos y gastos deducibles. A la par ponen las disposiciones legales respectivas. Si hay un gasto no deducible, dicen por qué no es deducible, y calculan los impuestos, presentan la declaración en el formulario respectivo. O sea, me van a hacer como que están presentando la declaración y van a agregar en el trabajo la declaración, ¿verdad? En caso de IVA es un mes, un periodo tributario, son mensuales, ¿verdad? El caso de impuesto de transferencia de bienes raíces también es un cálculo cuando se vende un bien inmueble, que hasta 250,000 colones está exento, y de 250,000 en adelante está grabado. Se paga el 3%. Entonces, hagan esos ejercicios, me pueden consultar, ¿no?, y les va a ayudar en el examen. Si tienen algún comentario, alguna duda, las notas ya se las subí. Deben de ser cuidadosos al ver las rúbricas, porque a veces pues yo me equivoco, pero lo corrijo cuando ustedes me dicen a tiempo. Pero a veces también hay estudiantes que les ponen el 30%, el 40%, el 60%, y me reclaman. Eso significa que sí tenían razón sus compañeros en ponerle 60%, porque si ni la carátula he visto, significa que no trabajó, ¿verdad? Pues sí, eso así es. Entonces, si tienen consultas, o si no, nos vemos en la próxima clase, pero ya recibieron todos la guía. Buenas tardes, Lick. Ajá. Sí, yo tengo acá una duda. Cuando dice que la entrega de ambos ejercicios prácticos vale el 50% de la nota del cuarto parcial, ¿se refiere que en el cuarto parcial? Es como hemos venido haciendo. O sea, la nota que saquen en el parcial, 50%. Y la nota que saquen en el trabajo, 50%. Así hemos venido trabajando. Sí, es que le entendí la redacción, creo yo, le entendí mal. Lo que pasa es que como son 2 ejercicios, ¿verdad? Cada uno vale 25%. Si usted saca 10,
eso es 50%. Si les salen bien los ejercicios, es 10, ¿verdad? Es 50%. O sea que 5 puntos vale cada ejercicio, pues si lo vemos en términos del 1 al 10. Si usted saca 10, tiene 5 puntos. Y si saca 10 en el parcial, tiene otros 5 puntos. Así es, ¿verdad? Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, como le digo, aquí decía, bueno, dice que vale el 50% de la nota del cuarto parcial. Por eso le preguntaba, pero ya me sacó la duda. Efectivamente, eso vale de la nota del cuarto parcial. Es decir que de la nota final, pues, de la nota final en realidad, ¿verdad? Del promedio. Quizás ahí yo le puse el cuarto, pero en realidad es del promedio, ¿verdad? Así estamos, así es. Es el 50% de la nota formativa y el 50% de la sumativa, que es el parcial, ¿verdad? Eso hace la nota total. Así estamos, eso, así es. Bueno, no sé si tienen otra consulta o comentario. Bueno, entonces les queda esa tarea. No vayan a inventar cosas porque que me vayan a preguntar, mire, hay que contabilizar. Nada, esto no es de, no es de hacer partidas ni a los contadores que se complican. No quiero partidas ni no. Solo quiero que me identifiquen cuáles son la renta grabada, las exentas, las no grabadas, los gastos deducibles, los no deducibles, que me establezcan la renta neta y que me establezcan el impuesto por pagar, que deduzcan la retención y que presenten la declaración. Eso es. Y en IVA igual. No les estoy pidiendo partidas contables ni nada de eso. Estamos, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, gracias entonces por su atención. Nos vemos el próximo miércoles. Por cierto, el 16 está el parcial de ustedes. Bueno, gracias a todos. Feliz noche.